El día miércoles 3 de febrero, amigos queridos, llega la emisión de la mañana del Comercio TV a las pantallas de Televicentro. Muy buenos días con todos ustedes, amigos. Gracias por estar en nuestra sintonía. En esta hora hay mucha actividad política. Vamos a contarles mucho lo que ha pasado en Ecuador y el mundo en estas últimas 24 horas. Así que ponga, por favor, mucha atención. Este martes, la Fiscalía inició la recepción de las versiones libres y voluntarias de personas allegadas al presentador Efraín Ruales y quienes lo vieron minutos antes de su asesinato, esto el día 27 de enero. Su pareja, también la presentadora Alejandra Jaramillo, fue la primera en acudir a las oficinas del Ministerio Público para rendir sus declaraciones. El guardia de la garita de gimnasio que frecuentaban también brindó su versión. La Policía Nacional ha recibido más de 60 llamadas desde el anuncio de una recompensa de $50.000 para quienes entreguen información de este caso. Y un plantón contra la muerte y la inseguridad se llevó a cabo en el centro de Guayaquil. Centenares de personas cuyos familiares han sido víctimas de sicariato se apostaron en los bajos del edificio de la Fiscalía para exigir avances en la investigación de los crímenes. Llegó con una fotografía del presentador de televisión Efraín Ruales, quien fue asesinado hace una semana en Guayaquil, a pedir justicia. Me siento muy triste un poco. Pido justicia y que puedan solucionar todo. Así como ella, llegaron familias enteras con pancartas, gigantografías, globos y pitos para exigir la agilidad en las investigaciones. La mayoría de las víctimas han sido por sicariato. Y hasta el día de hoy, la justicia no ha puesto ni siquiera un grano para que se esclarezca el asesinato de mi hijo. Hoy han quitado la vida de mi hijo y de mi nieta, y eso no debe quedar en la impunidad. Mi hijo, un hombre joven, mi nieta recién cumplió 1 año. Cristina fue en noviembre, Lisbeth en diciembre, y en enero Efraín Ruales, como casos demasiado complicados y trágicos. Este plantón fue organizado por la Federación Nacional de Abogados, el Movimiento Ecuador con Dignidad, Frente de Defensas de Jubilados, Mujeres contra la Violencia, Movimiento Río Guayas, entre otros colectivos. Ellos aseguran que son aproximadamente 10 casos que reposan en la Fiscalía y que sus investigaciones están a la espera. Aunque ellos estén trabajando calladitos, pero están trabajando para sacar algún provecho de esto. Confiamos en la policía, confiamos en la Fiscalía. Todo tiene que salir resuelto. Estas personas se concentraron frente a la Fiscalía del Guayas, en pleno centro de Guayaquil. Elementos de la Policía Nacional permanecieron en el lugar y aseguran que a diario estas agrupaciones llegan para expresar su voz de protesta. Normalmente se está evidenciando diferentes agrupaciones, diferentes gentes que vienen bajo sus pretensiones y bajo el lema de exigir justicia. En lo que va del 2021, se han registrado a nivel nacional 30 casos por muertes violentas, informó Carlos Julio Gurumé. El gobierno dio a conocer los detalles generales quienes serán los beneficiarios del bono de desempleo por el cual se entregarán $500 por una sola ocasión. Veamos. Estos son recursos entregados a 570,000 familias que están en la base de la seguridad social porque son personas que trabajaron y tenían una relación de dependencia y perdieron su trabajo por el problema. Y se está entregando independientes si han regresado a ubicarse en alguna función laboral y adicionalmente que tengan ingresos por debajo de cierto nivel. ¿De cuánto o con más o menos hasta 2.500 porque la base familiar, la base de distribución de ingresos en el país hace ver que de ahí para abajo son personas con estratos de clase media y menor. Y las reformas al Código Monetario y Financiero serán enviadas a la Asamblea pasado el 7 de febrero. Según el Ejecutivo, se hará en esa fecha para evitar que el tema se politice por las campañas electorales. El presidente de la República y el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, indicaron que el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero llegará a la Asamblea el próximo lunes o martes por la siguiente razón. Lo que nosotros no queríamos es que bajo ninguna circunstancia las reformas al Código Monetario y Financiero afecte el tema electoral. Que nadie se aproveche ni en favor ni en contra del tema. A decir de Pozo, esta ley defiende la dolarización. Los recursos que están depositados en el Banco Central son recursos de todos los ecuatorianos. Para evitar el mal uso de los mismos,
se requiere transparentar la información de esos fondos depositados ahí. Y para ello hay que volver a lo que en un momento existió, que fueron 4 sistemas de balance, donde uno podía identificar claramente que si el Banco Central quería acuñar 50 centavos, había 50 centavos de dólar que respaldaba esa acuñación. Según el ministro de Finanzas, del sistema de balanzas garantiza la liquidez. Para eso hay que hacerle al Banco Central independiente. No digo que esté suelto de Dios ni ley, lo que estoy diciendo es que actúe como actúa en la gran mayoría de países, con una estructura orgánica, con un directorio cuyos nombres son propuestos por el presidente de la República en una terna en la Asamblea escoge de esos nombres. Aseguran que los miembros que conformarán la Junta Monetaria no serán ministros, sino personas técnicas. El tiempo de permanencia de los directores va a superar el periodo de gobierno. La idea es que estén ahí 6 años, es decir, no van a responder de ninguna manera al Ejecutivo. El proyecto tenía que presentarse en el mes de enero, pero el Consejo de Administración Legislativa CAL estaba incompleto debido a que varios de sus miembros están en campaña política. A partir del lunes, este organismo de la Asamblea Nacional ya se reintegra. Informó Valeria Navarro. Decenas de parvularias denuncian que no se les ha cancelado 7 meses de sueldo. Solicitan al Ministerio de Finanzas y al MIES que se les paguen sus salarios. Veamos. Puestas sus uniformes y con carteles, decenas de parvularias acudieron a los exteriores del Ministerio de Finanzas al norte de Quito para solicitar que les paguen sus salarios, pues aseguran que llevan más de 7 meses sin sueldo. Ya son 7 meses que no nos cancelan nuestro sueldo. Nosotros queremos que nos cancelen nuestro sueldo porque ya nos tenemos que comer, ya no tenemos que darnos nuestros hijos. Nos han cortado la luz, nos han cortado el agua, el internet. A partir del mes de julio, desde ahí no nos cancelaron. Hasta ahora ya son 7 meses. No nos dan razón. Estamos nosotras cumpliendo con el trabajo. Las parvularias, a pesar de la emergencia sanitaria y sus complicaciones, no han dejado de trabajar. Nosotros trabajamos con niños de 1 a 3 años de edad. Estamos trabajando mediante teletrabajo. No hemos parado durante toda la pandemia. Hemos trabajado con nuestros niños. Atendemos a personas de bajos recursos, son muy vulnerables. Pero a pesar de eso, nosotros hemos hecho visitas, porque muchas familias no cuentan con lo que es internet. La paciencia se les acaba, aseguran que sus ahorros se terminaron. Ante esta situación, el Ministerio de Finanzas informó a este medio de comunicación que hasta diciembre del año anterior se pagó $122 millones a las educadoras del MIES. El Ministerio de Finanzas y el MIES dicen que ya nos han cancelado, pero no a todas las compañeras. Están canceladas compañeras del sur y del norte. Y del distrito centro, Tumbaco y Aruquí nos falta de cancelar, entonces pienso que se debe cancelar a todas las compañeras. Finanzas asegura que en los próximos días seguirá avanzando con los pagos una vez que el MIES verifique y ejecute las acciones presupuestarias vigentes para este 2021, informó Valeria Navarro. Al retornar vamos a contarles que ya se aprobó el protocolo a seguir durante las votaciones para este 7 de febrero. Esto y más en la primera edición de El Informativo del Comercio TV en la señal de televisión. Pero ya venimos. Decisión Electoral 2021. El Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y las autoridades provinciales ultiman detalles para los operativos de control y seguridad durante la jornada electoral. Más de 47.000 uniformados se desplegarán a escala nacional para brindar apoyo a la ciudadanía. Ministros, viceministros, gobernadores, jefes zonales y más autoridades ultiman detalles de seguridad que se aplicarán antes, durante y después del proceso electoral. A las pocas horas de producirse el primer acto que marca el inicio del proceso electoral, que es justamente el silencio electoral, tenemos que ya cumplir algunas tareas, tanto desde los temas de gobernabilidad como de control de seguridad y control del orden público.
A través de un convenio de cooperación interinstitucional con el CNE, el Ministerio de Gobierno implementará dispositivos de seguridad externa que permitirán controlar el normal desarrollo de los comicios, a efectuarse este domingo 7 de febrero en todo el territorio nacional. Sabemos a dónde tenemos que enfocar todas las capacidades de los tres ejes. Lo que sí nos corresponde es garantizar que el proceso sea transparente e imparcializado y que gane, que los ciudadanos escojan. El control policial incluye las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, proceso de voto en casa, voto de las personas privadas de la libertad y recintos electorales. La actuación de la Policía Nacional, la actuación de las gobernaciones, de todos los funcionarios que tienen que ver con las gobernaciones, se tienen que enmarcar en estos principios de legalidad, legitimidad, transparencia, imparcialidad y previsibilidad. Estemos mirando muy bien que los recintos electorales estén debidamente preparados. Los uniformados además custodiarán el traslado de los kits técnicos, escáneres, computadoras y extremarán la seguridad durante el procesamiento de resultados oficiales. Es importante que después de que pasemos del escenario de los recintos electorales a las delegaciones provinciales, siempre se prevea el mejor dispositivo posible, de tal manera que podamos tener un control y podamos entregar la garantía necesaria a la autoridad electoral. Son más de 47.000 policías quienes darán seguridad a escala nacional durante la jornada electoral. Además, colaborarán con controles de las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19, informó Sara Naranjo. Y la Policía Nacional de la Zona 8 puso en conocimiento los operativos que tienen preparados con miras al proceso de elecciones que se vivirá este domingo en el país. El objetivo es el control antes, durante y después de la jornada electoral, fiesta democrática que se empezará a vivir desde este jueves, con el voto respectivo de las personas privadas de su libertad. En donde vamos a iniciar el operativo el día jueves a las 6 de la mañana. Vamos a estar 200 policías para que se lleve a cabo este voto en el centro de privación de libertad. El proceso continuará el viernes con la asistencia hacia los diversos puntos donde se haya solicitado el voto en casa. Allí también será importante la presencia de la Policía Nacional. También estaremos con 170 policías para esta actividad del voto en casa. Iniciaremos el día viernes a las 7 de la mañana. El domingo será el día mayor. La presencia masiva de ciudadanos en busca de ejercer su derecho al voto convoca a poco más de 1.700 uniformados dedicados especialmente para el control del orden en las juntas receptoras. Pero no descuidarán el control de la seguridad y por ello ya se piensa en un aproximado de 5.000 uniformados. Nosotros vamos a cumplir varias actividades. Primero, en lo que es en las seguridades de las instalaciones. En la parte externa vamos a cumplir funciones como recolectores y también como transportadores. También debo mencionar que el día viernes en la noche comenzaremos ya a vallar la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Vamos ahí a realizar dos perímetros, un perímetro externo y un perímetro interno, para lo cual vamos a estar 220 policías a fin de evitar cualquier tipo de alteración del orden público. Informó Celeste Dueñas. 280.000 pruebas de antígenos para la detención del COVID-19 a escala nacional se destinarán para los miembros de las juntas receptoras del voto, quienes podrán acceder al examen hasta este viernes 5 de febrero de forma voluntaria. Le contamos. Únicamente los centros de salud de primer nivel pertenecientes a la red de salud pública son los autorizados para efectuar las pruebas de antígenos para la detección del COVID-19 para los miembros de las juntas receptoras del voto. Desde este martes que inició el proceso se registraron largas filas de personas que esperaban realizar el examen. Muchos mencionaron que no pensaban asistir a los recintos, pero luego decidieron hacerlo y cumplir con el deber cívico pese a los riesgos. Es un deber ciudadano, de igual manera pues todos tenemos que cooperar. Al principio estaba dudando, pero creo que es un deber cívico para todo el mundo y bueno, es mi primera vez y veamos qué tal. Mientras esperaban su turno, la mayoría de asistentes comentaban las previsiones que tomarán para evitar contagios. Para algunos, el ser parte de una junta receptora del voto no es nuevo. Yo había sido miembro de la junta como ya unas 4 veces. Este día la quinta, entonces siempre me toca. Ya sabía lo que me dieron. Ajá. Sí me da mucho miedo, pero no tengo el dinero para la multa, entonces ya nada, tengo que asistir. En tanto, en cada centro de salud se colocaron carpas en los exteriores para efectuar el proceso. Luego de la toma de la muestra, los resultados están listos en 15 minutos. Desde el martes 2 de febrero hasta el viernes 5 de febrero en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El Ministerio de Salud Pública
adquirido 280.000 pruebas, con lo cual garantiza la capacidad para todos los miembros de las juntas. Cuando se detecta un resultado positivo, inmediatamente se deberá comenzar un aislamiento de 10 días y la ausencia en la junta receptora del voto estará justificada. Un caso positivo, tenemos que notificar al CNE para que ellos obviamente generen el reemplazo respectivo. Cuando llegue de un titular que efectivamente dio positivo, pueden tomar de aquellos suplentes que la prueba lo ha determinado que no tienen ningún inconveniente. Sin embargo, según datos del CNE, existe un alto número de miembros de las juntas que ya tuvieron coronavirus. Hay más de 19.000 miembros de juntas que ya han sido contagiados por COVID y ya superaron la enfermedad. Por lo tanto, ellos ya no necesitarían hacer esta prueba. Para conocer la dirección de los centros de salud más cercanos a su domicilio, deberá ingresar a www.salud.gov.es. Los únicos requisitos son el nombramiento del CNE y la cédula de identidad, informó Sofía Vintimilla. La sentencia que determinará si el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, interfirió en el proceso electoral se conocerá en los próximos días. Este martes, tanto Ulloa como sus denunciantes expusieron sus argumentos ante la autoridad del Tribunal Contencioso Electoral. Si bien a la audiencia oral única de prueba y alegatos acudió el denunciado Hernán Ulloa y el denunciante, el observador electoral Néstor Marroquín, después de casi 3 horas de vaivenes jurídicos salieron las partes más como amigos que enemigos. Sería muy saludable que dentro del reglamento se incluya la conciliación, hubiéramos llegado a este arreglo mucho antes. El consejero ha hecho una invitación de la que todos los ciudadanos de bien participamos y obviamente por los principios de transparencia, lucha anti la corrupción y todo lo que todos sabemos, los que queremos el bien del Ecuador obviamente estamos en esa acción. Ulloa días atrás fue acusado por Marroquín de interferir en el proceso electoral por haber solicitado tras una carta al presidente de la República que el Ejecutivo interceda para que se suspenda la impresión de papeletas. El proceso fue calificado en el Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, la sentencia tendrá que darse, sea una sentencia que acoja la denuncia o una sentencia que no acoja la denuncia. Eso es normal en un proceso judicial. De su parte, el consejero Hernán Ulloa alegó en la audiencia que la carta fue a título personal como una sugerencia. La motivación de la misma, señaló, tiene que ver con que se mantenga un proceso transparente enmarcado en el respeto a la institucionalidad del órgano electoral. El señor juez ya ha suspendido luego de haberse practicado las pruebas después de los alegatos finales, pero desde el inicio o hasta el final siempre ha existido este ambiente de respeto entre el denunciante y la autoridad denunciada en este caso, y la invitación por parte mía como consejero de Participación Ciudadana para que en lugar de desperdiciar tiempo y desperdiciar recursos entre ambos, más bien hagamos un solo equipo. Culminada la audiencia, el magistrado del Tribunal Contencioso Electoral deberá estudiar las pruebas presentadas por las partes, para en el lapso de los siguientes días pronunciarse con una sentencia que defina la destitución, suspensión o absolución del demandado, informó Javier Rosero. Decisión Electoral 2021. Y el presidente de la Asamblea Nacional busca su reelección y para ello propone que la calificación en la central de riesgo no sea un requisito para acceder a un crédito, al menos por un año, para poder impulsar la reactivación económica. Jorge Escobar conversó con el candidato. En lo personal respondemos por quiénes somos y lo que hemos hecho. César Litardo sabe dónde está pisando en una campaña marcada por 2 pandemias, pero aclara. No existía una causal para destituir un asambleísta por diezmos. Se modificó y esto permite que el nuevo comité de ética, que esta nueva ley también crea, procese los temas internos. Ingeniero comercial y magíster en gobernabilidad y gerencia política. Fue concejal de Quevedo y presidente del equipo de su ciudad. En 2019, elegido presidente de la Asamblea Nacional. De hecho, esboza los argumentos que impidieron convocar a una sesión extraordinaria en diciembre para aprobar la postergada ley de extinción de dominio. Cuando aprobamos en la Asamblea el comiso sin sentencia, ya fue en la Corte Constitucional declarada inconstitucional este procedimiento. Nadie está en contra del concepto, nadie. Todos tenemos claro que hay que aprobar una ley de extinción de dominio, pero hay que hacerlo en una lógica que no incurra en un proceso inconstitucional. Consciente está de que en la calle hay hambre y miedo. Para lo primero propone que la calificación crediticia no sea un muro. Hay que trabajar en una especie de moratoria
para que solucione el problema de los 3 millones de ecuatorianos que tienen problemas de créditos. No solamente por ser una persona que tiene un emprendimiento, un crédito a través productivo, una persona que le debe $20 a una casa comercial. Y cree que el eje de la fuerza productiva es el agro. Plantea la creación de un código orgánico que garantice las condiciones mínimas. Hay una lógica de sembrar cacao de manera excesiva. Cuando ya se sobreoferta este producto, ya el precio baja y se busca una alternativa. Por lo tanto, hay que hacer en el país urgentemente un censo agropecuario que nos diga cuántos somos, qué producimos. Sobre aquello destaca una acción que promovió durante su gestión a favor de los transportistas de productos agrícolas. Necesitaban tener un permiso de cuenta propia que permita movilizarlos. Y cuando no tenían este documento, muchas veces sus herramientas o sus productos eran incautados. Hemos hecho una solicitud al Ministerio de Obras Públicas y ya fue derogado. Y que aun cuando la imagen de la Asamblea no pasa por su mejor momento, exhorta a la ciudadanía para que se informe a través de las fuentes oficiales, para que no metan a todos en el mismo saco. Con cámara de Efren Flores, informó Jorge Escobar. 7:30 en la mañana, los preparativos para las elecciones no cesan, evidentemente es una semana intensa y para eso vamos a conversar, vamos a charlar acá en nuestra emisión de la mañana con el coronel Patricio Ramírez, él es el viceministro del Interior. Coronel, buenos días, desde la matriz de Televicentro les saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Un buen día de miércoles, de mitad de semana, coronel. Y claro, vamos a hablar justamente de los preparativos de seguridad para estas elecciones. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En realidad, para mí un gusto participar en su panel. Y como siempre, usted con una actitud positiva para el país, y eso es lo que brinda a través de su trabajo importante. Gracias, coronel, muy amable. Lo propio, es importante averiguar cómo están los preparativos, cuántos efectivos, cuántos elementos, cuántas personas van a elaborar lo que se ha destinado para la seguridad de este proceso electoral, y usted nos puede contestar. Sí, bueno, para este preparativo indudablemente estamos sujetos a un poder del Estado, que en este caso es el Consejo Nacional Electoral, quien preside, dirige todo este proceso que vendría a constituirse en una fiesta democrática que indudablemente en primera vuelta tenemos la mayor complejidad, que va a ser el 7 de febrero, y si hay la segunda vuelta sería el 11 de abril. Para eso, pues, se ha firmado una serie de documentos, entre esos convenios interinstitucionales con el CNE y el Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional, y producto de este convenio se ha desarrollado una serie de documentaciones, planificaciones, directivas, planificaciones tácticas, operativas, con la finalidad de que el evento se desarrolle con la normalidad que se espera. Para esto, pues, nosotros como Ministerio y Policía Nacional se contempla un número de 47,000 efectivos policiales, tanto en la parte preventiva como de investigación y de inteligencia, así como también una serie de recursos tanto logísticos, tecnológicos, que vienen a fortalecer la labor ya para este trabajo. Coronel, ¿en qué lugares, en qué recintos y sitios se brindará toda esta seguridad con estos 47,000 uniformados entre policías y militares? Bueno, en esto un factor complejo que indudablemente tenemos como seguridad es el tema de la bioseguridad por la complicación que tenemos con el COVID. Por esa razón es de que hay un número mayor de juntas electorales con relación a los eventos anteriores. Estamos aproximadamente más de 800 juntas electorales adicionales. Estamos hablando de más o menos 4,300 juntas a nivel nacional, donde tiene que estar apostado todos los elementos de seguridad de la fuerza pública, y en eso pues
estamos hablando de policía como de Fuerzas Armadas, y por otro lado también las instituciones complementarias de la seguridad que vienen a constituirse, las agencias municipales de tránsito, así como también los agentes municipales que están encargados del orden público, y que esto se verá reflejado básicamente en el 7 de febrero, este día domingo. Pero indudablemente tenemos actividades previas que también han sido consideradas dentro de esta. ¿Cuáles son las actividades previas, coronel, consideradas dentro de esto del marco de la seguridad? Precisamente en esto, pues por un lado es generar la seguridad a todas las delegaciones provinciales durante las inscripciones de las candidaturas que ya se desarrollaron. Por otro lado, también está generar la seguridad a las delegaciones provinciales durante los procesos que se han generado por temas de impugnación, así como también de la revisión de los candidatos inscritos, que indudablemente ha habido aglomeraciones, ciertas alteraciones del orden público. Por otro lado, también en la infraestructura, llámese a las Consejo Nacional Electoral, así como también a los consejos provinciales electorales en cuanto a sus edificios, a sus edificaciones. La seguridad también a las bodegas del CNE, desde el 4 de enero y esto hasta este día. Y también ya para el evento lo que va a corresponder es una revisión en cuanto a la seguridad en las instalaciones, en lo que se refiere a revisión para antiexplosivos y antinarcóticos, sobre todo para los paquetes electorales que van a ser trasladados al exterior. Y otra de las actividades previas que son propios de este desarrollo son los simulacros que se han venido ejecutando, y en esto pues hemos tenido 2 simulacros que lo que ha permitido es ir fortaleciendo las actividades de todos los componentes que son parte de esta actividad interagencial, donde a la policía le corresponde básicamente la seguridad de recintos electorales, la recolección de los sobres, de los sobres donde contienen pues ya los escrutinios, y finalmente la custodia y traslado de los sobres hacia los consejos de procesamiento electoral, es decir... A eso mismo iba, justo en este tema, ¿cómo son los protocolos del traslado del material electoral? Y hablemos ya en el día 7, en el día de las elecciones como tal. ¿Qué protocolos, cómo se va a transportar esto, qué seguridades se va a destinar para que se realice justamente y se respete el voto popular? En esto, pues, indudablemente lo primero es conservar las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto?, entre el presidente de la Junta Electoral, quien entrega, pues, precisamente, ya luego del escrutinio, el sobre amarillo, donde este documento es entregado a un transportador que es un policía, y este policía, pues, lo traslada a los consejos de procesamiento electoral más cercano, que estamos hablando de 1.200 aproximadamente, y que en ese lugar se le entrega a la persona que va a hacer el proceso del escaneo de este documento, para finalmente este documento ya procesado bajo los sistemas electrónicos pasan directamente a la base central que viene a ser el Consejo Nacional Electoral aquí en Quito para ir, digamos. Perdone que ahí le interrumpa, pero es importante esto. ¿Y qué seguridades tienen estos sobres? ¿Van con sellos, no sé, sellos de cera, protección con un chip, para evitar justamente, no sé, alguna perspicacia, algún detallito que se pueda introducir? Siempre hay que prever la mayor cantidad de seguridades. Así es, justamente estos sobres amarillos vienen con todos las seguridades de sellos. También hay un acta de entrega-recepción por parte de la Junta al policía transportador,
y este policía en sobresellado lo lleva pues directamente a los centros de procesamiento electoral, donde nuevamente hay un proceso de acta, entrega, recepción hacia el representante de este Consejo de Procesamiento Electoral para que finalmente entre a los escáneres para el escrutinio y luego pues pasa esta base directamente al Consejo Nacional Electoral, donde se irá midiendo o evaluando tanto el número como también quienes van conforme al número de votos otorgados hacia las diferentes autoridades, cómo va en cantidad esa votación. Importante que la ciudadanía entienda esto y comprenda cómo es el manejo de los sobres, porque ahí está el destino, evidentemente, de las diferentes dignidades en las cuales estaremos votando. Hablemos un poco de las disposiciones que se va a tener en los recintos electorales. Por favor, coronel, ¿qué seguridades, qué tiene que saber la ciudadanía, cómo va a ser los protocolos ya en el sitio de la votación como tal? Ya, en esto pues, por un lado, hay que tomar en consideración primero que hay que evitar las aglomeraciones, por eso se le pide a la comunidad pues ir, y eso es la disposición de que vaya única y exclusivamente el votante, ¿no? Salvo las personas que tengan algún tipo de discapacidad que no sobrepase, como dice la norma, más allá del 75% y sea menos de 50 años, que podrá, bajo el voto asistido, ser acompañado por una persona. La otra situación importante es indudablemente el distanciamiento social, que en eso se va a encargar ya en las partes exteriores la Policía Nacional para precisamente ir controlando este factor. Por otro lado, también es necesario informarle que de acuerdo a un estudio de seguridad ya en los recintos, para evitar las aglomeraciones en las puertas, pues va a haber solamente una puerta de entrada y una puerta de salida, precisamente para evitar el contagio. Ya internamente, pues esto está a cargo, dentro de los términos de seguridad, de las Fuerzas Armadas, quienes en compañía de personal del Consejo Nacional Electoral orienta a las diferentes mesas para que se trasladen directamente, y obvio es digamos un caminar unidireccional para que no estén mezclándose y cruzándose, exactamente. Por otro lado, también es necesario informarles que como es una actividad interagencial, también va a estar el Ministerio de Salud con sus representantes para controlar la temperatura, para que se mantenga el uso de la mascarilla, y también se les recomienda el tema del lavado de manos, la utilización del alcohol, y también dentro de esto, ya en las juntas propiamente dichas, va a haber una desinfección permanente del lugar. Coronel, ¿van a tomar la temperatura a todo ciudadano que entre al recinto? Esa es la idea, esa es la idea. Hay un exhorto del Consejo, el COE Nacional, que pide, no es una obligatoriedad, pero que se manejen por el número de terminal de la cédula, para que vayan en la mañana los impares y en la tarde los pares, pero eso no es con el carácter de obligatorio, simplemente es una recomendación nada más, pero es precisamente para tratar de organizar de mejor forma este tema de las aglomeraciones que pueden existir. Por otro lado, también es necesario informar que este proceso electoral en cuanto al voto es hasta las 5 de la tarde. Por favor, se les recomienda a los votantes no dejar a última hora el traslado para el voto, toda vez de que por el problema del COVID va a existir todas estas situaciones del distanciamiento y pues no queremos que se queden sin votar
las personas. Coronel, además de toda esta normativa y protocolos que nos está explicando, ¿qué otros controles se va a realizar en los recintos electorales? Ya, obviamente en esto la coordinación ha sido fundamental. Se ha hecho coordinaciones con los gobernadores, así que también con los GATS municipales, donde ha habido la predisposición prácticamente de todos los alcaldes. Justamente se ha afinado el último detalle en una videoconferencia el día de ayer con los alcaldes, y lo que se pretende es que las agencias del control del espacio público que está a cargo de los agentes municipales, pues en primer término se haya desarrollado una planificación y que se ejecute en territorio y sobre todo en las partes externas de los recintos electorales, pues prohibir el tema de las ventas informales. Y en eso estamos hablando de comidas, de personas que se dedican a emplasticar. Entonces, eso no puede existir. Lamentablemente, hay personas que están reclamando por el tema del trabajo, ¿no? Por un derecho, pero en este caso el bien es superior. Y el bien es superior en este caso por el tema de la pandemia, y no queremos que exista mayor criticidad, sobre todo por este tema de contagio que ustedes lo han advertido a través de sus medios de comunicación, donde los centros de salud y fundamentalmente públicos prácticamente están llegando al 100%. Y este puede ser otra ola si no se controla adecuadamente esta situación. Entonces, por esa razón es parte de estos controles en esta parte. Claro, coronel. Aparte de eso, habrá controles a personas que tienen problemas con la ley, boletas de padres que no han entregado pues el dinero a sus hijos. ¿Este tipo de controles también se lo va a realizar? Sí, dentro de este componente de lo que es la Policía Nacional, una parte que es la parte preventiva es exclusivamente para el trabajo in situ, ¿no? Para evitar aglomeraciones, para evitar conflictos que se pueden dar en su momento, hasta políticos, pero también el componente de la investigación, que va a estar pendiente de todos estos eventos en cuanto a personas que tendrían algún problema con la ley y que estarían identificados a través de las bases de datos y donde si tienen problemas con la ley y boletas de detención, pues se lo ejecutaría. Para finalizar, ¿qué protocolo se tiene para la presencia en los recintos donde van a votar diferentes dignidades? Hablemos pues de dignidades del gobierno, desde ministros que suelen ir acompañados de un grupo de personas o guardaespaldas, y sobre todo los candidatos a la presidencia de la República, donde suelen ir con mucha gente. ¿Cuál es el protocolo y qué se les ha indicado? Bueno, la policía se ha adelantado a todos los procesos, como le manifestaba. En el antes estaba precisamente la seguridad tanto a los diferentes candidatos, ¿no? Como también a las autoridades electorales. En esto, pues, ha habido un recorrer de protección permanente, y por el otro lado, ya in situ, pues, indudablemente, como todas las personas, tienen que responder precisamente a todos estos parámetros de bioseguridad, ¿no? Donde, pues, ellos están conscientes, se ha conversado con las autoridades para respetar todos estos términos y protocolos de seguridad para evitar mayores contagios y finalmente se cumpla con los objetivos de que realmente sea una verdadera fiesta democrática, y que esto está amparado bajo los parámetros de la ley o del Código de la Democracia, como de la Constitución. Para entenderlo, el candidato a la presidencia puede ir con una persona o dos personas máximo, no más. La norma dice que debe ir una sola persona a votar, ¿no? Ahora, obviamente, por el riesgo que puede tener, va a estar un elemento de policía, ¿no? Y esto sería máximo la consideración.
Coronel Patricio Ramírez, el viceministro del Interior, conversando sobre todas las normativas, regulaciones que se está realizando y la seguridad para este proceso electoral de este día 7 de febrero. Coronel, agradecerle muchísimo por habernos acompañado y explicarnos en detalle todo lo que están haciendo las fuerzas públicas, evidentemente para garantizar este proceso y, como usted lo ha dicho, que sea una verdadera fiesta democrática. Muchas gracias, la gentileza, y también como este tema depende de la comunidad y de las organizaciones políticas, pues se les pide y se les exhorta para que precisamente sea una fiesta. Y que seamos disciplinados. Gracias al viceministro del Interior. Es tiempo de una pausa acá en El Comercio TV. Nosotros ya retornamos. Seguimos con más información y les contamos que la Fiscalía General del Estado continúa receptando las versiones de los involucrados en el presunto cometimiento del delito de tráfico de influencias relacionado a las vacunas de COVID-19. El lunes rindió su versión el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y este martes lo hicieron los denunciantes. Segundo día de toma de versiones por el presunto delito de tráfico de influencias y en la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito. A la fila estuvieron los demandantes para ratificar la hipótesis que tienen contra el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Y además hay una prohibición legal. Uno no puede hacer uso del cargo público para beneficiarse ni a sí mismo ni a una tercera persona, como sería en este caso la madre. Lo que nosotros estamos pidiendo es que la Fiscalía investigue, que justifiquen por qué razón, con qué criterio se priorizó a este centro privado de atención a personas adultas mayores. Son representantes de la agrupación Acción Jurídica Popular que el pasado 27 de enero oficializaron la denuncia que involucra al secretario de Estado por cómo se inició el proceso de vacunación contra el COVID-19, aparentemente sin priorizar a las personas que están en primera línea, como médicos, que le han declarado la guerra a la pandemia. Tráfico de influencias que creemos, y gran parte de los ecuatorianos creo que creemos ha existido, al haberse declarado por el propio ministro que se ha dado prioridad para vacunar a su señora madre. En este caso, ¿no importaría que solo sea una simple vacuna, el desvío de una simple vacuna para que ya se pueda consumar el delito de tráfico de influencias? Claro que sí, no hace falta que sean 10, 20, basta con que sea una, pero además no sabemos cuántas son. Es parte de la indagación previa que impulsa la Fiscalía con la intención de analizar si da el siguiente paso con la acusación. Pena va hasta 5 años. Depende de los agravantes, dependerá de varias circunstancias. Eso lo decidirá ya en el momento oportuno, si es que hay juicio y al Tribunal Penal correspondiente. Y sentimos que es hora de despertar. Informó Héctor Romero. El presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil plantea la posibilidad de que la empresa privada pueda importar vacunas contra el COVID-19. Esto con el fin de inmunizar a la mayor parte de la ciudadanía. Veamos lo que dijo. Desde el inicio el gobierno aclaró que la importación estaría centralizada, pero tras las primeras 8.000 dosis y los primeros escollos en la vacunación, desde Guayaquil los empresarios observan que podrían aportar con la importación de vacunas para que el proceso de vacunación sea mucho más rápido. La reactivación económica del país depende de la vacunación. Por ahora solo las transnacionales Pfizer y AstraZeneca han sido autorizadas. Entre ambas suman más de 6 millones de inyecciones. Para que hayan estas exenciones tributarias es el compromiso de vacunar a los trabajadores. Entonces cada empresa colabora con la vacunación de su gente y de sus familiares también. El código contempla la posibilidad de aplicar la deducción del gasto, lo explica el experto tributario Napoleón Santamaría. Vamos a suponer un ejemplo, $20.000, toda esa cantidad monetaria es plenamente deducible de la base imponible y por lo tanto deducible del impuesto a la renta. Vale citar que un proceso de inmunización operado por las compañías tiene una afectación de IVA al 0%. Con los análisis que hacen algunos organismos internacionales, los países desarrollados en este año, a mediados de este año, podrían ya tener vacunado una gran cantidad de la población. De momento no han elaborado un comunicado público. Están dispuestos, sin embargo, a las alternativas. Después de su comparecencia en la Fiscalía, el ministro de Salud no se ha pronunciado sobre el tema. Informó Jorge Escobar.
Y agentes de la Fiscalía de Pichincha llenaron las oficinas de un centro médico en Quito, donde se encontraron almacenadas más de 150.000 pruebas para la detección de COVID-19 sin registro sanitario. La institución afirmó que tiene la sospecha de que el establecimiento estaría relacionado con María Sol Arrea, exfuncionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y había recibido 4 sentencias: tráfico de influencias en 2 ocasiones, peculado y enriquecimiento ilícito. Actualmente Arrea está en libertad después de haber estado recluida 3 años.